Les invitamos a escuchar a continuación A la luz de la razón con el padre Félix Pérez. Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María. A la luz de la razón, en la medianoche del día 17 de diciembre de 2025, una hora menos en las Islas Canarias. Un cordial saludo del padre Félix Pérez, que os acompaña en esta hora de la noche, desde este geoparque de las Villuercas, Los Ibores y La Jara. La villa de Jara y Cejos señala la mitad de camino entre Badajoz y Madrid. En esta villa se detuvo la beata Madre Matilde Téllez en su camino hacia Madrid para adquirir unos objetos litúrgicos dignos para su capilla recién estrenada en Don Benito. Y va nuestra gratitud a esta mujer insigne en su año jubilar. Pronto será clausurado en Don Benito, lugar de su muerte, tal día como este amanecer, 17 de diciembre del año 1902. Arrancamos. Y como siempre, en esta primera parte del programa, leemos y comentamos la encíclica Fides et Ratio del Papa Filósofo San Juan Pablo II, La fe y la razón, que nos dejó en esta larga encíclica de 108 puntos, vertebrada en torno a 7 capítulos, con una introducción y una conclusión, una importantísima reflexión sobre el encuentro entre la fe y la razón. Y en los últimos programas venimos abordando cómo el gran San Agustín llevó a cabo ese encuentro entre la filosofía de Platón, de la que él era alumno aventajado, y la gracia que recibe de la iluminación cristiana en el bautismo de manos del obispo de Milán, San Ambrosio. Don Miguel de Unamuno escribía en diciembre de 1906, escribiendo sobre la europeización, hace ya más de 100 años, 119 años. Escribía: los españoles somos, dicen, unos charlatanes arbitrarios, que rellenamos con retórica los vacíos de la lógica, sutilizamos con más o menos ingenio, pero sin utilidad alguna, que carecemos del sentido de la consecución y de la hilación. Cosas parecidas he oído decir de San Agustín, el gran africano, alma de fuego que se derramaba en oleadas de retórica, de retorcimientos de frase, de antítesis, de paradojas e ingeniosidades. San Agustín fue un gongorino y un conceptista a la vez, lo cual me hace creer que conceptismo y gongorismo son las formas más naturales de la pasión y de la vehemencia. El gran africano, el africano antiguo, he aquí una expresión, africano antiguo, que puede contraponerse a la de europeo moderno y que vale tanto por lo menos como ella. Africano y antiguo es San Agustín y también lo es Tertuliano. ¿Y por qué no hemos de decir hay que africanizarse a la antigua o hay que anticuarse a la africana? Bueno, pues quien quiera leer al gran don Miguel de Unamuno,
Esto lo publicaba en la revista La España Moderna, del año 1906. Y siguiendo con el gran San Agustín, nos preguntamos cómo aborda él el conocimiento intelectivo. Habíamos visto algunas pinceladas del conocimiento sensitivo. Veíamos que en el conocimiento intelectivo San Agustín siempre hace una diferencia entre la razón inferior y la razón superior, la ratio inferior y la ratio superior. El alma posee otra clase de conocimiento superior que la eleva por completo sobre el nivel de los animales. Es el conocimiento racional, con esas dos caras, que corresponden a dos objetos distintos: el mundo sensible y temporal, la ratio inferior; el mundo inteligible y eterno, la ratio superior. Estamos casi parafraseando a Platón con la luz de la fe cristiana. La ratio inferior es fuente de ciencia, o sea, del conocimiento de las cosas sensibles y temporales. La finalidad de este conocimiento es subvenir a las necesidades prácticas de la vida. Abarca el conjunto de actos por los cuales el alma conoce y juzga las cosas materiales tal y como se le presentan a los sentidos. No porque las ideas provengan de las cosas sensibles, pues en San Agustín tanto las sensaciones como las ideas propiamente dichas son creaciones del alma, determinadas por las impresiones recibidas en los sentidos, sino en cuanto que el alma percibe la correspondencia y la relación de sus ideas con las cosas del mundo sensible. En el comentario al Evangelio de San Juan, comentando aquello de que la vida era la luz de los hombres, se pregunta San Agustín: ¿qué clase de vida? Porque el alma también es la vida del cuerpo. Nuestro cuerpo tiene su vida y cuando la pierde es la muerte del cuerpo. ¿Era pues esa clase de vida? No, sino que la vida era la luz de los hombres. ¿Acaso la luz de los ganados? Porque esta luz es tanto de los hombres como de los ganados. Hay cierta luz de los hombres. Veamos en qué distan de los ganados los hombres, y entonces entenderemos qué es la luz de los hombres. No distas del ganado sino por la inteligencia. No te orgullezcas de otras diferencias. Presumes de fuerzas, te vencen las bestias. De velocidad presumes, te vencen las moscas. Presumes de belleza, cuánta belleza hay en las plumas del pavo real. ¿A qué se debe, pues, que seas mejor? A la imagen de Dios. ¿Dónde está la imagen de Dios? En la mente, en la inteligencia. Si pues eres mejor que el ganado, precisamente porque tienes mente con la que entiendas lo que el ganado no puede entender, y por otra parte, eres hombre por ser más perfecto que el ganado. Luz de los hombres es la luz de las mentes. La luz de las mentes está sobre las mentes y excede todas las mentes. Esto era aquella vida mediante la que todo se hizo. Y sigue preguntándose dónde estaba esta vida, dónde estaba esta luz. Esto es lo que nos diferencia de los animales, el conocimiento intelectivo, en la ratio inferior, que se refiere a las cosas temporales, y la ratio superior, fuente de la sabiduría, la cual versa sobre las verdades y las razones eternas, sobre las ideas inmutables y las cosas absolutas, necesarias y divinas del mundo inteligible. Su fin es la contemplación que llega hasta el conocimiento de Dios. Pero
lo vamos a dejar aquí. Unos momentos musicales. Dejamos a San Agustín comentando la encíclica Fides et Ratio sobre la relación entre la fe y la razón, y abordamos la segunda parte del programa donde venimos considerando la actividad del hombre para ir descubriendo quién soy yo, para ir descubriendo la imagen del hombre. El hombre posee muchas actividades, tanto intrínsecas como extrínsecas, inmanentes, las que permanecen dentro de él, el sentir, el amar, el entender, el desear, como aquellas transeúntes o extrínsecas que salen fuera de él, el lenguaje, la comunicación, la escritura, el trabajo. Veníamos notando que en el pasado raras veces el homo faber ha suscitado el interés de los filósofos. Era la cuestión del trabajo, de la técnica, algo puntual, un tema ocasional en la reflexión filosófica. En los últimos programas veíamos cómo en los primeros siglos del cristianismo el encuentro entre la fe y la razón, por continuar en el surco de la encíclica del Papa sobre el encuentro entre la fe y la razón, aquellos primeros autores cristianos, los primeros padres, también trataron el tema del trabajo. Y en el último programa nos habíamos detenido a considerar a San Juan Crisóstomo, el gran predicador de todos los tiempos, el profeta del reparto, por su comentario riguroso y literal de un pasaje del Nuevo Testamento sobre la comunión y el reparto entre los primeros cristianos, comentando aquel pasaje de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 4. En lo que se refiere al trabajo en San Juan Crisóstomo, encontramos ya una teoría más elaborada y desarrollada. Él señala una distinción entre obrar y trabajar. Insiste en la dignidad del trabajo, como veíamos en el deshonor de la ociosidad, y recuerda el contenido social de las actividades y de los oficios, es decir, el trabajo también es comunicación de bienes, se ponen en común los bienes personales, porque con ellos tenemos que socorrer a los más necesitados, llegando al límite de aquellos casos de extrema necesidad, de miseria absoluta, en los que hay que dar limosna sin averiguación alguna. De esta manera, la actividad laboriosa presenta también un carácter moral y educativo, la práctica de la virtud, y da lugar a relaciones humanas que unen a los miembros de una misma sociedad, posibilitando así la amistad, la práctica de la caridad, el mandato de la misericordia. San Agustín, y cambiamos de contexto, y cambiamos de área geográfica. Del oriente de Constantinopla
nos venimos al occidente, al norte de África, donde floreció siempre una vivísima comunidad cristiana. Allí nos encontramos al doctor de Hipona, a San Agustín. De su libro La ciudad de Dios ha surgido una interpretación que ha venido llamándose el agustinismo político. Sostiene que la Iglesia, la Civitas Dei, debería proponer un programa social, apoyándose en los principios teológicos. Para el campo económico, que es el que nos ocupa en estos momentos el trabajo, esta corriente de pensamiento defiende la necesidad de buscar una tercera vía que ilumine los problemas de la producción, del reparto, del consumo de los bienes, desde una concepción cristiana. ¿Responde esto al pensamiento originario de San Agustín? No parece que sea exactamente así, retrotraer categorías de nuestro mundo a un pensamiento del siglo IV, siglo V. Él se mantiene en esa economía. La palabra economía es una palabra teológica que nos habla de la salvación. ¿Y cómo va a ser una palabra teológica que nos hable de la salvación? Si nos vamos al griego, oikos, nomos. Nomos es ley. Oikos es casa. El gobierno de la casa. El gobierno de la casa. El gobierno de las almas. El gobierno de la vida interior. El alma. El alma es la casa donde habita Dios. Y en esta economía habla de convertir primero a la persona para que luego éstas cristianicen a las instituciones. Habla de convertir primero a las personas para que luego éstas cristianicen las instituciones. El contenido de sus escritos es más bien filosófico y con menos referencias explícitas al trabajo, pero sí habla, por ejemplo, de la limosna, del desprendimiento de los bienes materiales, de la reprobación de la usura, de la injusta acumulación de riquezas, y aparece que algunas veces y parece aceptar la intervención del poder político en cuestiones económicas en aras del bien común. Sobre el tema de la propiedad privada, San Agustín diferenció con claridad un aspecto jurídico de otro pastoral o teológico, condenando en el aspecto pastoral la postura maximalista sobre el destino universal de los bienes. Y es que la herejía de los llamados apotácticos o apostólicos rechazaba todo tipo de bienes privados. Escribe él: fueron herejes porque no recibían en su comunión a los que usaban de sus mujeres y poseían bienes privados. El motivo de que sean herejes consiste en que, separándose de la Iglesia, creen que no hay ninguna esperanza de salvación para los que usan estas cosas, de las cuales ellos se privan. Y para concluir esta reflexión sobre el trabajo entre los autores de la antigüedad cristiana, nos deteníamos brevemente en Teodoreto de Ciro.
Después de describir el inestimable servicio que prestan al hombre los zapateros, los agricultores, los armadores de barcos, los herreros, los mineros, el arte textil, la medicina, la gramática, y de señalar que las diversas labores artesanales se prestan servicio unas a otras, Teodoreto exhorta a dar gracias a Dios, de quien, en su opinión, el hombre ha recibido la capacidad de desarrollar todas estas artes. Escribe él: por consiguiente, ya que gracias a este discurso has visto cuánto te has beneficiado de la providencia en la constitución de tu cuerpo, cuántas técnicas y conocimientos te ha donado, no sólo para que vivas, sino para que vivas bien, con qué ahínco se ha afanado por tu propio cuidado, qué enorme gana de bienes te ha concedido, con el fin de hacerte la vida más agradable, gracias a la utilización de estas técnicas, pues ha concebido que no sólo lo útil, sino lo que va más allá de lo útil, te fluya de todas partes. Expulsa de ti la ingratitud de tu lengua, enséñala a alabar a Dios, sométete a tu Señor, implóralo. Teodoreto entiende que el hombre puede desarrollar las artes porque Dios ha puesto en él esos conocimientos. Y es que esta idea difiere de la afirmación de que Dios ha puesto en el hombre la inteligencia que el hombre se va empujando a emplear por la carencia de recursos naturales que afectan a su naturaleza, pues otorga a Dios el protagonismo en el hallazgo de las técnicas. En el discurso de Teodoreto, esta idea desempeña la función de probar la existencia de la providencia. Las técnicas son vistas como algo positivo, que permite al hombre vivir bien. Por eso, según Teodoreto, quienes las desempeñan deben ser apreciados. Él mismo manifiesta admiración por el trabajo artesanal bien hecho y describe retóricamente el asombro de un noble ante las obras del artesano en cuyo taller ha entrado. Y es que se va aquilatando una concepción positiva de las técnicas artesanales y del trabajo, tal y como lo expresaba la escuela de Antioquía. El mayor número de referencias al trabajo personal del difunto en las lápidas de finales del siglo V e inicios del siglo VI, es decir, que en las tumbas de los siglos V y VI comienzan a aparecer, curiosamente, referencias a los trabajos manuales de los difuntos, cosa que no aparecía en las lápidas de los siglos anteriores, y el aprecio mostrado por Casiodoro al trabajo de los mineros en Italia. Son testimonios vivos de que en esta época se está produciendo un cambio de mentalidad en la valoración del trabajo profesional. Por consiguiente, y a modo de conclusión, vemos cómo se va desarrollando un doble fenómeno. Por un lado, la Iglesia naciente ejerce sobre la mentalidad pagana un efecto corrector o moderador, pues calma el activismo febril del siglo II y estimula la lánguida sociedad del siglo IV. Este influjo muestra el equilibrio de la doctrina cristiana sobre el trabajo, que tiene ella misma resortes que impiden los excesos opuestos del activismo, que es un cierto desprecio de la vida futura, y del desprecio del mundo, que manifiesta la minusvaloración del trabajo. Y por otro lado, el cristianismo vive continuamente un proceso de inculturación, en el que al abrirse la Iglesia al mundo al que trata de evangelizar, se infiltran en ella algunas ideas y actitudes
paganas inapropiadas, que después tiene que corregir paulatinamente. En esta doble dinámica se resume el encuentro entre el cristianismo, la fe y la razón, el trabajo considerado en la antigüedad pagana. Una interrelación semejante sería deseable en la sociedad actual, en la que el mundo laboral sufre procesos degradantes como el crecimiento del trabajo precario, y sirve como botón de muestra el crecimiento del trabajo precario, las condiciones laborales de muchos de los trabajos y trabajadores hoy día. Y es que en el mundo sociolaboral se ignoran las enseñanzas de los últimos papas, San Juan Pablo II, Laborem exercens, Solicitudo Rei Socialis, Centesimus Annus, y Benedicto XVI, Caritas in Veritate, pueden servirnos de muestra. Y como María y José, también nosotros nos ponemos en camino hacia Belén, y en ese caminar de Galilea a Judea, hasta llegar a la patria chica de David, llevamos con nosotros algún pequeño obsequio para ese niño que va a nacer necesitado de todo. Nuestro corazón, nuestras manos, nuestros bolsillos, nuestras rodillas, nuestro corazón amante, nuestras manos que ayudan, nuestro bolsillo que se desprende, nuestras rodillas que adoran. También tú puedes colaborar en este Adviento. Todos recordamos esa escena evangélica en que Jesús, al ver a aquella viuda que ofreció unas pequeñas monedas al templo, señaló a sus discípulos que aquella mujer había echado más que nadie, porque, añadía el Señor, los demás han echado de lo que les sobra, pero ésta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. El propio Hijo de Dios se nos ha entregado por completo al compartir nuestra vida desde el pesebre a la cruz. También María y José pusieron sus vidas al servicio incondicional de Jesús. ¿Y nosotros qué estamos dispuestos a hacer para prepararnos al nacimiento de Cristo? En Radio María queremos poner nuestro trabajo, ondas y técnica para prolongar la voz de los ángeles que anunciaron el nacimiento del Salvador. Podremos contar con tu ayuda en forma de oración, sacrificio, testimonio apostólico y donativo. Así lo hacéis tantos bienhechores y voluntarios a los que un año más os agradecemos haber dado lo mejor de vosotros mismos, como la viuda del Evangelio. Tú también puedes colaborar. Puedes hacerlo sin moverte de casa, con una simple llamada al 91 822 8010, a través de Bizum con el código 38048 o en nuestra página web www.radiomaria.es en el apartado Donativos, donde verás los números de cuenta para realizar una transferencia o ingreso bancario. También puedes hacerlo con tarjeta o PayPal. Santo y feliz tiempo de Adviento con José y María en la espera de Jesús. Y seguimos celebrando el triple jubileo de Santo Tomás de Aquino, el príncipe de los filósofos cristianos, el príncipe de los teólogos. Le habíamos dejado caminando de Colonia a París. Estamos en el año 1252, que coincide con la muerte en Sevilla de Fernando III, del rey San Fernando, y la llegada al trono de Castilla y de León de su hijo Alfonso X el Sabio. Bueno, pues en este año 1252 aterriza en París Fray Tomás. Cuando los dominicos obtuvieron 2 cátedras de teología en la Universidad de la Sorbona de París, hubo necesidad de establecer algún tipo de procedimiento estatutario a la hora de proveer una sucesión ordenada entre los maestros dominicos.
el capítulo general decidió que una de las dos cátedras debía ser ocupada por miembros de la provincia de Francia, y la otra cátedra sería reservada a los extranjeros, es decir, a dominicos procedentes de las demás provincias. Esta cátedra, traída a la orden por el inglés Fray Juan de Saint-Gilles, fue la que ocupó Tomás cuando se graduó como maestro. Cada uno de los maestros se había inscrito anteriormente en la matrícula universitaria de su predecesor, como bachiller. Aunque los escritos y las clases de la mayoría de ellos se hayan perdido o nos sean desconocidos, podemos sostener con cierta seguridad que cada bachiller enseñaba sobre las sentencias por 1 o más años antes de graduarse como maestro, actuando como respondens en las disputas públicas. Este era un ejercicio universitario muy interesante, en el que el bachiller tenía que responder a las objeciones que le presentaban incluso los maestros. Ya en tiempos de Tomás de Aquino, la función del bachiller estaba claramente establecida en el currículum de la universidad. Normalmente el bachiller tenía que leer cursorie, es decir, sumariamente, someramente, la Biblia, ser biblicus por 1 año, a menos que una tarea equivalente se hubiera ejercido en algún convento reconocido. Después pasaba a ser lector de las sentencias durante al menos 1 año o 2 años, y en algunos casos hasta 4. Además de enseñar las sentencias, tenía que responder en las disputas ordinarias y en los quodlibetales de Cuaresma y de Adviento. Eran unas sesiones públicas en las que maestros y bachilleres ponían cuestiones quodlibetales de cualquier tema, y el respondens, el que respondía, tenía que responder. Vaya libertad y vaya calidad en la universidad medieval. Parece que en París pocos, si es que alguno de los bachilleres dominicos del siglo XIII, tuvieron que hacer una lectura cursorie, somera, de la Biblia, porque ellos ya habían realizado esta labor en algún otro sitio. Sin embargo, una disposición referente a los bachilleres que leían cursorie fue tomada en estatutos posteriores de la universidad. Y así es seguro que cuando Tomás de Aquino llega a París, pasó a enseñar directamente las sentencias como bachiller sentenciario y no la Biblia como cursus biblicus. Ya para tales fechas las lecciones sobre los 4 libros de las sentencias estaban reservadas a los bachilleres, y a los maestros se les pedía exclusivamente enseñar la Biblia y disputar como quisieran de ella. Por tanto, los bachilleres leían y exponían los libros de las sentencias, y los maestros ya enseñaban la Biblia y disputaban públicamente sobre las cuestiones teológicas. Tenemos pues a Tomás en París de bachiller sentenciarius de 1252 a 1256. 4 años en los que Tomás lee las sentencias, años turbulentos, llenos de muchas vicisitudes, originadas por la controversia antimendicante y por la consiguiente legislación. El escenario fue hostil desde el mismo día en que llegó el Aquinate a París, como veremos más adelante. Una vez establecido en el convento de Saint-Jacques, sería interesante ver el origen de este convento, tuvo que inscribirse en la matrícula de un maestro, es decir, tuvo que trabajar a las órdenes de un maestro.
una antigua exigencia fijada en los estatutos por Roberto de Cauchon en 1215. Así lo establece: no habrá ningún estudiante en París que no tenga un maestro determinado. Tomás tenía sólo una opción, puesto que se preparaba para ocupar la cátedra dominica para los extranjeros. Elías Brunet, en la provincia de Provenza, fue maestro regente en teología en la cátedra dominicana para extranjeros justo antes de llegar Tomás, de 1248 a 1256. Es decir, desde la época que Alberto Magno renuncia a su cátedra hasta que llega Tomás. Desgraciadamente, no nos ha llegado ningún escrito de Brunet. Se denominan sentencias las colecciones sistemáticas de textos patrísticos destinadas a ahondar más profundamente en los misterios de la fe. Estas colecciones eran el desarrollo lógico de las glosas bíblicas, y las glosas bíblicas seguían el orden de la Biblia. Por tanto, tenemos la lectura de la Escritura, de la Sagrada Escritura, se glosa, se comenta la Sagrada Escritura, y en ese comentario de la Sagrada Escritura se van como entretejiendo sentencias escritos de los padres de la Iglesia. Así es como se va originando la teología en la universidad medieval. Las glosas bíblicas seguían el orden de la Biblia, pero las sentencias eran un reordenamiento de los puntos de vista patrísticos, sentencias patrum, de ahí viene el nombre de sentencias de los padres de la Iglesia, que tocaban las principales enseñanzas cristianas siguiendo el orden del credo: la Trinidad, la creación, las criaturas, Cristo y las virtudes, y finalmente los sacramentos y las 4 postrimerías: muerte, juicio, infierno y gloria. Hubo muchas colecciones de sentencias a principios del siglo XII, provenientes en gran parte de la escuela de la abadía de Laon, bajo San Anselmo y Raúl. La más extensa y exitosa de todas las sentencias fue la colección compilada en 4 libros por Pedro Lombardo en París a mediados del siglo XII. El éxito de esta colección debe poco al hecho de que Pedro Lombardo fuera elegido para obispo de París, sino que más bien es por el carácter de la obra misma. Y es que esta obra sigue un curso intermedio entre el excesivo racionalismo urgido por la escuela de Pedro Abelardo y el extremo positivismo seguido por las teologías más tradicionales de los monjes. Es una feliz combinación de las autoridades patrísticas y bíblicas con el racionalismo especulativo apadrinado por la nueva generación de los teólogos escolásticos. En el prólogo, Pedro Lombardo afirma que su propósito es presentar la doctrina sagrada en un pequeño volumen que consista en puntos de vista patrísticos, patrum sententiae, junto con su testimonio, para que el estudioso no tenga que investigar en numerosos tomos, pues la brevedad sintética que él busca aquí se ofrece sin mucho esfuerzo. Y añade un poco más adelante que desea atender
no sólo al lector favorable, sino también al crítico generoso, especialmente cuando se trata de una cuestión profunda sobre la verdad, la cual debe contar con tantos proponentes como disidentes. Pedro Lombardo no sólo presenta largos pasajes de los escritos patrísticos y de otras tempranas autoridades, sino que también propone él nuevos problemas especulativos. A veces ofrece una solución, pero con frecuencia se abstiene, dejando a otros las ulteriores consideraciones. A pesar de que hizo un uso generoso de las fuentes patrísticas y bíblicas positivas, fue severamente atacado por Gualterio de San Víctor, como uno de los 4 monstruos de Francia, siendo los otros 3 Pedro Abelardo, Gilberto de Poitiers y Pedro de Poitiers. Y es que este Gualterio de San Víctor había escrito un librito cuyo título es Contra Quator Labyrinthos Franciae. Labirintos, labirintos quiere decir monstruos. Este curioso filósofo y teólogo místico y canónigo regular de San Agustín, de origen inglés, pocos detalles nos han llegado de su vida. Fue prior de la famosa abadía de San Víctor en París, sucediendo al gran Ricardo de San Víctor. Hasta 1665 no se prestó atención a este escrito, cuando en su Historia Universal César de Boulay publicó extractos de este contra los 4 monstruos de Francia, que son curiosamente 4 grandes maestros de la escolástica. Es un duro ataque al método dialéctico en la teología. Condena el uso de la lógica en el esclarecimiento de los misterios de la fe. Se indigna ante la idea de tratar los misterios de la Trinidad y de la Encarnación con liviandad escolástica. Insulta a filósofos, a teólogos, a gramáticos, con una violencia que desacreditó su mismo escrito. Y no logró convencer a sus contemporáneos, sino que más bien consiguió lo contrario, aceleró el triunfo del método que atacaba, porque 4 años después de publicada su polémica, Pedro de Poitiers, uno de los laberintos, de los 4 laberintos, de los 4 monstruos, fue presentado por el Papa como canciller de la Universidad de París. Y antes de finalizar la década, otro de los 4 monstruos, Pedro Lombardo, fue reconocido como la gran autoridad en teología del siglo XII, y sus 4 famosos libros como texto oficial para la enseñanza en la universidad. Los teólogos opuestos al escolasticismo de los profesores universitarios temían el crecimiento del racionalismo en cuestiones de fe, de encerrar a Dios en un silogismo. Pedro de Poitiers, uno de estos 4 monstruos, fue precisamente el que editó las sentencias de Pedro Lombardo y produjo también sus propios libros de las sentencias, en esta ocasión 5. Si hemos de creer a Roger Bacon, el maestro inglés Alejandro de Ales fue el primero en enseñar públicamente las sentencias de Pedro Lombardo, cuando era maestro en teología. Y siguiendo al mismo Roger Bacon, esta fue la 4ª falta o pecado en la enseñanza de la teología, porque llevó a los teólogos a preferir las sutilezas de las sentencias a la simplicidad de la Biblia. Y así fue como Alejandro, aún maestro secular de teología, comenzó la práctica entre los teólogos de la Universidad de París de usar las sentencias de Pedro Lombardo como texto ordinario para sus lecciones de teología. Y tanto los editores franciscanos como los maestros dominicos comenzaron a leer las sentencias
antes de graduarse como maestros. Rolando de Cremona, Hugo de Sancher, son los primeros dominicos en leer precisamente estas sentencias. Y poco a poco se fueron abriendo paso estas sentencias contra las dificultades que por aquí y por allá se encontraban. Por ejemplo, el primero en enseñar las sentencias de Pedro Lombardo en Oxford, en la Universidad de Oxford, fue el maestro dominico Ricardo Fichestre. Nosotros sabemos que su acción provocó una censura tan fuerte de Roberto Grosseteste, obispo de Lincoln, en 1245, que el Papa tuvo que intervenir para permitir que Fichestre continuara con esta práctica. Y poco a poco los 4 libros de las sentencias de Pedro Lombardo se van abriendo camino. Para la fecha en que el Tomás llega a París, 1252, el papel del bachiller era aprender bajo un maestro determinado, leer ordinariamente las sentencias de 2 a 4 años y responder a las objeciones en ciertas disputas teológicas. Y nos adentramos un poco en las explicaciones del bachiller Tomás de Aquino. La concisión, precisión y veracidad de las clases de Tomás como maestro, observada por sus tempranos biógrafos, son ya evidentes en sus lecciones sobre las sentencias. Aunque Tomás se apoya mucho en los cursos de su antiguo maestro Alberto Magno, su propio estilo de enseñar muestra claridad de pensamiento, brevedad de expresión y un saber ir al núcleo mismo de la cuestión. Esto no quiere decir que el Scriptum super sentencias de Santo Tomás, el escrito sobre las sentencias de Pedro Lombardo, carezca de sutileza o de complejidad. Es en realidad una obra de mucho esfuerzo y de mucho pensamiento, representando lo mejor de lo que él fue capaz en aquel momento. Según Bernardo Gui, uno de los biógrafos, Dios agració su enseñanza tan abundantemente que empezó a causar una impresión maravillosa en los estudiantes, porque todo parecía tan nuevo, nueva ordenación de la materia, nuevos métodos de prueba, nuevos argumentos aducidos para las conclusiones. En pocas palabras, sigue escribiendo él, nadie que le escuchara podía dudar de que su mente estaba llena de una luz procedente de Dios. En términos generales, el Scriptum super sentencias podría compararse a una moderna tesis doctoral. Aunque el Scriptum, el escrito sobre las sentencias de Pedro Lombardo, es la obra de un genio, no representa ni el pensamiento final ni definitivo de su autor, de Tomás, sino que es precisamente con el que él comienza, con el que él inaugura su cursus universitario, un poco como la tesina, la tesis doctoral. Porque nosotros nos vamos a encontrar a un Tomás maduro en la Summa contra Gentiles, en la Summa Theologia, en las cuestiones disputate.
En sus lecciones, Tomás seguía el procedimiento normal de la época. Él, u otro, leían un pasaje del texto de Pedro Lombardo en voz alta, que era entonces analizado por medio de una divisio textus. Explicaba superficialmente el significado de cada uno de los puntos, y después se analizaba una cuestión o una serie de cuestiones que surgían del texto. La unidad básica de la discusión era la quaestio, la cual se dividía en artículos y a veces en questiuncule, en cuestioncillas pequeñas. El análisis de la cuestión revelaba lo mejor del método escolástico. La propuesta para discutir ciertas cuestiones divididas en artículos era prerrogativa del bachiller sentenciario. En su elección de cuestiones y artículos, el bachiller seguía no sólo la necesidad científica, sino también el interés del momento entre los teólogos. Es muy probable que el bachiller estuviera bajo la guía directa de su maestro cuando elegía las cuestiones que habían de discutirse. En los comentarios a las sentencias de Alberto Magno, de San Buenaventura, de Santo Tomás, existe cierta coincidencia entre el texto explicado y las cuestiones que surgen. Sin embargo, en comentarios posteriores, especialmente en el siglo XIV, hay poca o ninguna relación entre el texto de Pedro Lombardo y las cuestiones tratadas por el comentarista. ¿Por qué? Pues porque la ciencia teológica ha ido evolucionando y con ella los intereses y las cuestiones. Pero lo vamos a dejar aquí. Unos momentos musicales y concluimos el programa por esta noche. Y nos aproximamos a la medianoche en las Islas Canarias, las Islas Afortunadas, la 1 de la madrugada ya en la península y Baleares, Ceuta y Melilla, y tenemos que concluir el programa por esta noche. No sin antes recordar que podemos continuar nuestro diálogo a la luz de la razón en el correo electrónico del programa, a la luz de la razón @radiomaria.es, o en el correo convencional, en el de siempre, en el correo postal, programa A la Luz de la Razón, Radio María, Paseo de Lanceros 2, planta primera, 28024 de Madrid. Recordamos que también podemos descargarnos el podcast, escucharlo en el momento más oportuno y también difundirlo entre nuestras amistades. Nos llegan algunas veces mensajes de ánimo y de gratitud, pues eso digo yo también. Ánimo y paciencia para aguantar estos programas densos en la medianoche, y gratitud a vosotros, a todos los oyentes, porque con vuestra fidelidad seguís haciendo posible esta humilde obra de María. En este ya día 18 casi, la expectación del parto de la Virgen, la fiesta de Santa María
en la liturgia hispana, el día más grande del calendario mariano, cuando ya se atisba la gruta de Belén al fondo y el momento más impresionante de la historia, el nacimiento del Hijo de Dios en el parto virginal de María. Un muy feliz final del Adviento y una muy santa y feliz Navidad contemplando a la Madre del Redentor, Alma Redemptoris Mater. Dios os bendiga, santa noche, un cordial saludo del Padre Félix Pérez. Han escuchado en Radio María A la Luz de la Razón, con el Padre Félix Pérez.